Hola y bienvenido a este nuevo vídeo. De hecho es mi primer vídeo, como podéis ver en el canal. Y si has entrado a este vídeo, seguramente sea por el título que te ha llamado la atención, o quizá quieras ver a ver qué dice este chaval, ¿no? Bien, me presento lo primero de todo. Mi nombre es Alejandro. Llevo desde 2017 invirtiendo en criptomonedas. Y como podéis ver en el título, lo que he puesto no es mentira, pero no llevo desde 2017 viviendo únicamente del mercado cripto. Llevo desde 2021 más o menos viviendo del mercado cripto. Eso quiere decir que mi fuente principal de ingresos, o lo que yo consigo cada mes, es única y exclusivamente del mercado cripto, ¿de acuerdo? Y nada, he visto bastantes vídeos de la comunidad española, y cosa que a mí me da bastante orgullo, ¿no? Ya que yo cuando empecé no tenía prácticamente nada de información, tenía que siempre ver vídeos de guiris, siempre vídeos que la grandísima mayoría eran estafas y nada, venía hoy simplemente a dar un poco, a contar mi historia, mi perspectiva sobre este mercado, a desmentir muchos mitos, ¿no? Porque la grandísima mayoría de las personas piensan que este mercado, en comparación con mercados como la bolsa, cosas más tradicionales, es como un mercado que es un scam, es una estafa, nada que ver. Como podréis ver ahora, os voy a contar lo que ha sido toda mi historia con el mercado cripto, cómo fui avanzando en lo que es el conocimiento, en las estrategias, en qué me ha ido mejor, en qué me ha ido peor. Y nada, espero que esto sirva de ejemplo si hay personas que quieren empezar en este mundillo. Y nada, vamos a ir poquito a poco. Pues bien, yo empecé en 2018, ¿de acuerdo? Y bien, para hacerlo más visual, vamos a empezar a hacer un poco de garabatos aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? Me voy a minimizar un poquito. Y nada, vamos a hacer lo que sería la línea de tiempo y voy a contar lo que es toda mi historia, porque yo pienso que así va a ser mucho más sencillo, ¿no? Para contarlo. Así que hagamos una línea así más o menos. No soy el mejor dibujante ni el mejor escritor, pero yo creo que se va a entender guay. Bien, como he dicho, yo empecé en 2017, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que en 2017 ya lo sabía todo, ni muchísimo menos, ¿no? Como hay gurús de las cripto que, por desgracia, cuentan que no, yo llevo desde 2011, ¿no? Yo compré mi primer Bitcoin en 2001. A ver, eh, al final yo vengo a contar lo que es mi historia. No será para todos igual, pero sí que vengo a contar tal cual yo la viví, y con mis aciertos y mis fracasos, como cualquier persona que ha pasado por todo esto. Y como os comentaba, yo empecé en 2017, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto aquí. 2017. Bueno, lo recuerdo como un año en el que era bastante como complejo, ¿no? Entrar al mercado cripto, los exchange y todas las casas de cambio eran como súper complejas. Había un par, Bitfinex y poquitas más. Sí que había más como formas de comprar, y comprar cripto y entrar más eh, a invertir, que era una especie de P2P, que ahora no está tan de moda, pero en aquella época sí que estaba muy de moda, como por PayPal o por otras plataformas, como pasarle a un tío desconocido completamente 100 euros y que él te dé 100 euros en Bitcoin, cosa que hoy en día es como imposible. Hoy en día te metes en Coinbase, te metes en Binance y haces tu primera compra, pero por aquella época era como lo normal, de no conocer a un tío de nada, mandarle 100 euros, rezar para que te lo devuelva en Bitcoin y ala, esa era la manera de entrar, ¿no? Después, en 2018, ¿de acuerdo? En 2018 sí que me empecé a como a empapar mucho de lo que nos mueve un poco a todos al principio y lo que nos llama la atención, que es Bitcoin puramente, ¿no?
recuerdo que estábamos, bueno, yo estudié un grado de marketing para poner en contexto y recuerdo que teníamos una clase que era de una asignatura así como muy tecnológica y nos pusieron un documental de Bitcoin en Netflix, sí, lo recuerdo. Y wow, yo la primera vez que vi ese documental, buah, me volví un cripto bro, nada, nada, súper pesado con la profesora, recuerdo perfectamente como, buah, es que me llegó muy, muy dentro la idea de Bitcoin. em, Recuerdo como ver en 2018 todo el rato en Google la gráfica de Bitcoin, el precio de Bitcoin, y mi profesora Bea, que pobrecilla la atormentaba todos los días con, buah, ya verás cómo Bitcoin va a subir a X, tal, no sé qué, no sé cuántos, y cada vez que subía Bitcoin como que le ponía así el móvil en plan, ves, tenía yo razón. Y nada, era como un pique porque ella decía como que Bitcoin iba a pasar de moda y que a la gente no le iba a interesar y tal. Y estamos hablando de que 2018, chicos, en plan, qué locura, qué locura, qué locura. Pero a mí recuerdo ese documental que me llegó, ¿no? Y a partir de ahí me convertí, vamos, en un obsesionado. Me empecé a ver un montón de documentales, un montón de vídeos. Prácticamente todos eran guiris, no había españoles hablando de criptos en aquel entonces. Pero me encantó, me encantó. Después, en 2019, en 2019, perdonad chicos, que esto es puro y riguroso directo. En 2019 recuerdo que estábamos en clase de marketing y un compañero mío me dijo, porque está como muy de moda en aquella época, como aprovechar mucho descuentos de aplicaciones, como que te hacías una cuenta en Revolut, te hacías una cuenta en un banco digital de estos, en un banco, y te van como, por hacerte una cuenta te van dinero, ¿no? Y recuerdo que me dijo mi compañero Camilo, Alex, hay una especie de promoción en Coinbase, que por aquel entonces ya Coinbase sí que empezó a tirar bastante fuerte y ya no era como tan complejo comprar criptos y tal. Recuerdo que me dijo que había como una promoción de que si te hacías una cuenta en Coinbase y referías a una persona más, a un amigo tuyo más, te van 80 euros en XRP. Y yo, claro, ese fue como mi primer contacto con las altcoins, ¿no? Porque yo hasta entonces, todo 2017-2018, solo me centraba en Bitcoin, en Bitcoin es el futuro, Bitcoin es la única moneda que sirve, los demás son solo estafas y tal. Y nada, me recuerdo mucho aquella época de cuando me hice la cuenta de Coinbase, que me la hice en 2019, y recuerdo que a toda la clase les mareamos para que se hiciera la cuenta de Coinbase y creo que ganamos como... Fue una locura. Yo creo que gané 800 euros en XRP o algo así. Y fue como la primera vez en el que me dieron un airdrop, ¿no? Que ahora está súper de moda, en plan 2024, 25, 23 pegó muy fuerte el tema de los airdrop. Hay gente que incluso se dedica única y exclusivamente como a ser un gurú de los airdrop, cuando son cosas que llevan años, ¿no? Al final, la gente que llevamos mucho, mucho tiempo, esto lleva toda la vida. Y no, nada, lo recuerdo con una emoción muy grande porque ahí empecé a ver XRP, empecé a ver Stellar Lumens, en plan, empecé a ver un montón de altcoins y pasé de que me encantase Bitcoin a ser un enfermo de las altcoins, ¿no? Bueno, después en 2020, yo creo que no hace falta que a nadie se lo recuerde, pero fue un año que tocó bastante, vamos, para todo el mundo, ¿no? En 2020 recuerdo perfectamente que seguía, porque yo siempre, aparte de cripto, chicos, siempre he estado invirtiendo en bolsa, aparte de cripto. Y más adelante diré por qué y porque todo ese conocimiento en bolsa me vino bien para las cripto. Pero en 2020 recuerdo perfectamente que era marzo, yo estaba viendo el SP 500, estaba en el gimnasio, cogí el móvil y vi el gráfico hacer así. Me quedé flipando. Es que lo recuerdo perfectamente. Estaba yo en el gimnasio tan tranquilamente.
vi el S&P 500 y el Nasdaq irse a... O sea, no se fueron a cero, pero la gráfica parecía que literalmente se iba a cero. Abrí la de Bitcoin y dije, madre mía, en plan, es que de verdad, la gente que estuviera en ese mundillo, o sea, en ese tiempo, en este mundillo invirtiendo, lo recordará como con estrés postraumático, ¿no? Porque al final la gráfica parecía que Bitcoin literalmente se iba a ir a cero, porque no habían órdenes de compra, era todo una vela enorme de venta y parecía legítimamente que se iba a ir a cero. Y recuerdo sobre todo, ahora hay bastantes gurús del trading y que son como que lo saben todo y tal, subían muchas historias de como mofándose de Bitcoin, de reserva de valor, reserva refugio, tal, y en plan descojonándose de Bitcoin. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. De hecho, es que tengo capturas y todo de gente que se reía mucho de Bitcoin. Cuando a todo esto que bajó a $3.000. $3.000 Bitcoin. Recordemos que hoy es 9 de mayo de 2025, está a $103.000. ¿De acuerdo? Eh, loco, 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 loco. Y nada, 2020 para mí fue un año fundamental, diría, en el sector cripto, en el mercado, ya que como la grandísima mayoría de nosotros estábamos encerrados, no teníamos absolutamente nada que hacer y todos los conocimientos que había adquirido en estos años, en 2018, 2019 hasta 2020, pues los apliqué a muerte. De hecho, me acuerdo que a partir de que fuera el COVID, nos encerraron a todos y el mercado siguió bajando unos días, siguió bajando como unas semanas, creo que fueron 2 semanas y media más o menos. Yo recuerdo perfectamente estar jugando al Fornite con unos amigos míos y tener como no, pues el típico setup gamer que tienes dos monitores. Y yo tenía en un monitor las cripto y en otro monitor el Fortnite. Y recuerdo perfectamente cómo Ethereum llegó a $80 y dije, ese es el momento. Es el momento de comprar ahora mismo. Ethereum por aquel entonces parecía que... Claro, es que, chicos, tenéis que tener en cuenta y en perspectiva que ahora mismo parece súper obvio que si hubierais comprado Ethereum a $80 seríais todos súper ricos y tal, pero en aquel momento, de verdad, yo veía los foros, yo veía a la gente hablar de cripto y tal, y no quería saber nadie de cripto. Era como, esto se va a ir a cero, esto no lo compra ni Dios. Y nada, yo lo vi a $80 y compré bastantes Ethereums. Yo llego a tener, creo que fue una cartera, un Metamask, más de 120 Ethereums. Y, y nada, fui all in porque es que no veía sentido a que esta industria que estaba empezando, ya que Ethereum y Bitcoin, o sea, para lo que es la bolsa, llevaba, o sea, es un mercado que están haciendo literalmente. No entendía por qué Bitcoin y Ethereum se iban a ir a cero, no tenía ningún sentido. Así que compré, de hecho, porque la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que iba básicamente a imprimir el 30% de los billetes que se han imprimido en la historia del ser humano, y dije, aquí compro. ¿De acuerdo? Luego también recuerdo, y tengo muy buen recuerdo en 2020, que en verano fue el DeFi Summer, que la gente que llevéis tantos años invirtiendo recordaréis con nostalgia esos años, porque es como cuando empezaron las altcoins a hacer proyectos DeFi, por primera vez como que tenían una funcionalidad de verdad, las altcoins, porque pensar que cuando existían altcoins en 2019, 2018, 2017, realmente no tenían un uso real, que ahora tampoco lo tienen prácticamente, ¿no? Pero antes de verdad que no tenían un uso real. Um, Antes era como comprar la especulación máxima de que alguien en Twitter pusiera que, yo qué sé, VeChain colabora con McDonald's y hace 1%. Pero en 2020 por fin se hicieron los primeros DEXs, que son como un exchange descentralizado, como un Binance, en el que tú, pues, sin contar con una empresa centralizada, podías intercambiar tus criptos desde tu cartera descentralizada, que era Metamask, y podías empezar a hacer como un montón de cosas que para aquella época era una locura, era súper mega novedoso.
y lo recuerdo como eso, como con mucho cariño aquella época. Después, 2021, ¿de acuerdo? A partir de aquí yo ya empezaba a tener un portfolio bastante grande, llegué a las 6 cifras y lo recuerdo como un año para mí súper mega decisivo en el que am, aprendí mm, casi más que nadie porque yo dedicaba a las cripto el día entero. Yo en 2020 no hacía prácticamente otra cosa que estar en el mercado. No era como que las veía como un hobby o como, sí, venga, le meto 10 pavos a esto y sube y baja. No, no, yo recuerdo, me obsesioné una barbaridad. Quería informarme de todos los proyectos, quería saber absolutamente de todo. Y algo que me hizo impulsarme a conseguir esas 6 cifras ya en 2021 fue cuando entendí el concepto de entrar a preventas o entrar a altcoins antes de que salgan al mercado. Esto no es nada nuevo, esto en bolsa se llaman IPOs, ¿de acuerdo? Que es la oferta inicial de una acción antes de que salga a bolsa. Y esto en cripto también existe, que son las ICO, que es Initial Coin Offering. eh, la oferta inicial de las cripto o de la moneda. Y yo recuerdo que en 2020 entré a varias preventas, una de ellas fue Flow, que es una blockchain, una capa uno que se dedicaba a las NFTs y a los juegos, y otra era Near, que era como un rival de Ethereum, pero bueno, un rival de Ethereum que siempre están los famosos Ethereum Killers, ¿no? Pero que al final, pues, más que... era especulación más que otra cosa. Y al final las narrativas tienes que cogerlas antes que nadie y yo entendí muy rápido el tema de las preventas porque me empecé como a obsesionar y informar mucho de cuando hubo la preventa de Ethereum, la preventa de Chainlink, la preventa de como esos proyectos que a los inversores de aquella época, por ejemplo, de hecho, no sé si lo sabíais, pero Ethereum es la empresa que más millonarios ha hecho del planeta. Del planeta. O sea, estamos hablando de que Ethereum tuvo, creo recordar que fue en 2014 la ICO, y creo que fueron 37 céntimos por cada Ethereum, y se compraba con Bitcoin, ¿de acuerdo? Y por aquella época había inversores que incluso ni querían entrar, decían, esto es una estafa, tal, no sé qué. Ok, imaginaos haber comprado Ethereum a 37 céntimos de dólar. Nada, loco. Y nada, como anécdota, pues eso, Ethereum es la empresa que ha creado más multimillonarios del planeta Tierra. Así que eso yo lo entendí muy bien y yo pues no me hice multimillonario, pero sí que me ayudó bastante en varias preventas a seguir esa narrativa. Después, 2022, 2022 realmente fue el año de las NFTs. am, Aunque 2021 también fue como más bien a finales de 2021 cuando pegaron mucho las NFTs, pero más que nada fue 2022 con todo el tema de los Bored Ape, los Mutant Ape, todos los metaversos, todo la especulación máxima con las NFTs. Yo recuerdo hacer locuras, 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 locuras. Por aquella época estaba muy de moda todo el tema de las empresas ponían como un día para mintar una colección de NFTs. Si tenía mucho hype, tú hacías reventa al momento. Es decir, decían que X día había un lanzamiento de una colección, tú minteabas, que mintear era prácticamente, o sea, básicamente comprar una colección antes de que saliese al mercado. O sea, lo asocié mucho a las preventas, ¿de acuerdo? Y como ese hype y esa rentabilidad antes de que salga como mercado, algo muy, muy querido por el mercado. Y al entender esto, hice como ese análisis de decir, ok, las preventas tienen este potencial por el hype anticipado de lo que piensa el mercado que va a pasar con X cosa, ¿no? Y lo entendí muy rápido y nada, con las NFTs también me fue extremadamente bien. Recuerdo mintear los Bored Ape, los Mutant y luego pues me niché mucho en el nicho de los Bored Ape. Recuerdo estar en el Discord que solo podías acceder si tenías un Bored Ape. Y lo bueno de aquella época es que si tú tenías una colección de NFTs entrabas al Discord de aquella comunidad y los Bored Ape
pues había gente muy inteligente, mucho más que yo, mucho más que cualquier persona que estuviera en cripto, ¿no? Y yo le rentalicé muchísimo los Bored Ape, aparte de que luego los vendí por bastante profit por estar en esas comunidades y enterarme de preventas, enterarme de altcoins que tienen potencial, X, ¿no? Y eso. Pero la mala noticia es que el pico de 2021 de las altcoins, bueno, también de Bitcoin, fue en noviembre de 2021. ¿De acuerdo? Yo recuerdo aquí vender creo que fue octubre o diciembre, primera semana, que vendí el 80% de mi cartera. Es decir, yo el 80% ya lo vendí sobre aquí, más o menos. Chicos, yo aquí ya vendí el 80% de mi cartera porque estudié mucho desde el halving de 2016 qué pasó con la acción del precio en los próximos años, cogiendo todo el tiempo y trasladándolo a los otros halvings, ¿vale? Es decir, me obsesioné muchísimo con la idea de los ciclos de Bitcoin, con cómo se comporta un año después de cada halving. Siempre un año después es como el mejor año porque hay menos oferta de Bitcoin porque se mina menos y al haber la misma demanda o más sube el precio. Ya haré vídeos específicamente hablando de cosas más específicas, pero yo creo que el halving sabe lo que es todo el mundo. Y bueno, lo explico rápido. El halving es básicamente el evento que pasa una vez cada 4 años en el que se minan la mitad, o sea, se emiten la mitad de los Bitcoin que estaban emitiendo en la actualidad. Por eso hay bastante menos oferta y al año siguiente es cuando repercute esa oferta y la misma demanda. Y siempre, por ejemplo, en 2016 lateralizó, aunque subió un poco, y 2017 y 8, sobre todo en 2017 hubo un bull market, 2020 hubo otro halving y en 2021 y 2022 hubo un bull run, ¿de acuerdo? Esto no es magia exacta, no es como clavado, ¿no? Pero sí que te ayuda a timear un poco el mercado y timear un poco en qué momentos puedes coger más riesgo y en qué momentos puedes coger menos. Yo recuerdo que entraron muchas preventas en 2020 porque sabía que tenía como ese chance de tiempo de que me quedaba 2021 y 2022 como para vender un poco mis preventas, porque no sé si lo sabéis, pero cuando tú entras en una preventa tienes un tiempo en el que tus tokens están bloqueados y se desbloquean poco a poco. Entonces tienes que hacer ese cálculo mental de lo que va desbloqueando, perdón, que me trabo, lo que se va desbloqueando con el tiempo que falta para el bull market. Porque no queremos entrar aquí a una preventa en 2022 y comernos 2023, 2024 el bear market. ¿Entendéis? Entonces esto, aquí vendí el 80% y aquí me centré full en NFTs. Recuerdo que también hubieron muchos minteos como las LAN de Otherside de Bored Ape y otras más que, bueno, cada vez poco a poco y se iba quitando el interés en cripto otra vez, como siempre pasa. Pero bueno, en 2023 fue un año bastante importante para mí, ya que a finales de 2022 empecé a hacer mis trámites para mudarme a Andorra y porque bueno, yo soy de Madrid y a finales de 2022 estaba haciendo los trámites para mudarme a Andorra porque timeé igual que para 2024 iba a haber un halving y 2025 6 iba a ser un bull market. Y con ese timeo yo ya dije, ok, ha estado muy bien todos estos años que he estado en España, pero voy a mudarme a Andorra para así aprovechar al máximo 2025-2026. ¿De acuerdo? Y así fue, en 2022 finales hice mis papeles y en principios en enero de 2023 ya era residente fiscal andorrano y ya estaba yo en Andorra. Aquí yo tenía 23 años y quizá para algunos era como una edad muy joven, ¿no? Para independizarte, mudarte y tal, pero es realmente la mejor decisión que puedo tomar porque más allá de a nivel fiscal o por dinero, por X o por Y, yo creo que fue una decisión muy buena para madurar, para tener como mis propios gastos, mis propias cosas y te viene muy bien, ¿no? Para darte cuenta de cómo funciona el mundo. Siempre es una persona súper introvertida que nunca me ha gustado como pues lo típico, vas al médico y tienes que ir con tu madre porque te da vergüenza hablar con el médico, pues
cuando sales de esa zona de confort y tienes que enfrentarte a hacer trámites, a abrir mi empresa, que era como todo muy nuevo, no tenía ayuda porque yo no conocía aquí a nadie en Andorra, era muy muy joven, am, pues eso, tuve que hacerlo todo por mí mismo. Y nada, todo 2023 fue como esa transición de mudarme, de la primera vez que vivo yo solo y tal. Tampoco fue mucho más. Seguía en cripto, obviamente. Y aquí es cuando, entre 2023 y 2024, ¿de acuerdo? Fueron años importantes porque es cuando más caña le di a las DeFi y al yield farming, ¿de acuerdo? Porque entendí que empecé a tener muchos más gastos que cuando vivía en la casa de mis padres y necesitaba algo que me diera, que me cubriera esos costes de vida, ¿de acuerdo? El alquiler, la luz, el gas, la comida, muchos gastos que cuando vives en la casa de tus padres no tienes, obviamente. Entonces, aquí es cuando más caña le di a las DeFi y mi meta fue como hacer farming con las stables que tenía para cubrirme mis gastos de vida y lo estaba consiguiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Yo no sé si sabéis los gastos de aquí de Andorra, pero vivir solo es bastante, bastante caro. Vivas donde vivas, aquí es bastante caro. Y nada, mi meta fue a base de DeFi estar centrado en coger y cubrir mis costes de vida. Por eso el título de este vídeo, porque llevo desde 2021 realmente viviendo de las cripto, porque podría decir que llevo invirtiendo desde 2017, pero llevo viviendo desde 2021, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que se entiende muy bien toda esta línea y lo que he ido contando. Y nada, a partir de 2024 hubo el nuevo halving y 2025 estamos teniendo el año en el que, bueno, por primera vez, vamos a poner aquí, ETFs, por primera vez tenemos como una imagen más profesional de las cripto, ¿no? En este mercado tenemos una imagen que no era como antes, que 2017, 2018 y tal, como que parecía más un mercado en el que era solo de especuladores y de estafadores de la Deep Web, sino que ya 2025 para mí o para mucha gente fue el año en el que a través de los ETFs, que los fondos de inversión como BlackRock, como miles en Estados Unidos, y gracias a Trump, que está haciendo la reserva estratégica de cripto, de Bitcoin, y un montón de dinero institucional, gracias a esas dos cosas se está viendo este mercado más como la bolsa, quizá como la bolsa de hace 20 años, y, y es lo que me está gustando, ¿no? De ese cambio de mentalidad que está habiendo con respecto al mercado. Y nada, esto es... He tardado, bueno, 20 minutos o 28, creo que pone. Esto ha sido un poco muy, muy, muy resumido lo que ha sido como mi trayectoria en las cripto. Obviamente me podría alargar porque las personas que estáis en cripto sabéis perfectamente que cada año, un año en cripto full time es como haber vivido 10 en otro sector, porque es como que cada día pasan tantas cosas que el tiempo pasa súper súper lento, ¿no? Parece que estamos en el planeta Miller en Interestelar, porque nada, va todo súper deprisa. Pero eso, quería hacer este vídeo simplemente para contar mi historia al final, súper transparente de todo lo que pasó durante estos años y cómo he conseguido, gracias a hacer DeFi, gracias a tomar decisiones más, al principio más arriesgadas y con el tiempo más conservadoras, ¿no? Para conseguir siempre el mercado suba o baje, tener esos ingresos, y que sé que hay muchas personas que todavía no saben hacer yield farming, no saben hacer DeFi y tal. Si me lo pedís puedo hacer unos vídeos explicando cómo montar una estrategia para que nos dé esos ingresos, ¿no? Para que al final cubran nuestros costes de vida. Y nada, esto sería un poco mi historia. Subiré más vídeos, que este ha sido mi primero. Espero que no me pongáis mucho hate, ya que es el primer vídeo que hago en mi vida. Y nada, haré más vídeos, os lo doy en comentarios
y cualquier duda que tengáis, ponerme que la resuelvo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos.